¿Sabías que básicamente existen dos tipos de escritores, dos tipos de formas de aproximarnos al fenómeno de la escritura? Básicamente esto quiere decir que probablemente caes en una de estas dos categorías. Cada una tiene sus fortalezas, cada una tiene sus debilidades y por eso las vamos a explorar y vamos a ver qué podemos hacer para ser un escritor completo. Yo soy Ángel Rodríguez Bustamante, estas son cápsulas narrativas en Capa Desarrollo Personal y Creativo. Bien, los dos tipos de escritores, de guionistas, de creadores de historias, como se quiera ver que existen, básicamente son los intuitivos y los esquemáticos. ¿A qué me refiero con esto? Los intuitivos son básicamente todos aquellos que seguimos el corazón, seguimos las emociones, seguimos este sentimiento etéreo, ¿de acuerdo? Y no nos gusta planificar tanto las cosas, sino que más bien nos dejamos ir con la corriente y comenzamos a generar ideas, a hilarlas conforme van saliendo y somos muy creativos. Por el otro lado tenemos a los esquemáticos, por decirlo de alguna manera, el término en inglés es outline writer. Entonces, ¿qué es un outline writer o un escritor esquemático? Es alguien que, como su nombre lo dice, esquematiza todo. Le da un orden, hace una planificación, hace una estrategia, tiene un montón de documentos y por lo tanto tiene muchísimo orden y precisión en la creación de su historia. Ahora, esto puede sonar muy bien, pero tiene una serie de problemáticas y es que básicamente en el escritor esquemático, primero que nada, usualmente cae en el error de ver todo como una fórmula externa, ¿de acuerdo? Y se dejan atrás muchísimas cuestiones que son más abstractas, que son más simbólicas, pero que también pueden ser tratadas de forma esquemática y precisa. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que estamos en esta parte esquemática, lo que acaba sucediendo es que venimos de un background, muy cuadrado, ¿no? Y por lo tanto se nos hace difícil ver esta otra parte más creativa, más abstracta. Por lo tanto, esa es la gran debilidad de los escritores esquemáticos y su gran fortaleza es su gran precisión, planificación y fácil y efectivo diagnóstico. Por otra parte tenemos a los escritores intuitivos. ¿Cuál es el problema de los intuitivos entonces? Bueno, básicamente se ha visto que viendo a las historias como una estructura de 3 actos, es decir, simplemente pensando los actos como inicio, medio y final, básicamente los intuitivos acaban teniendo muchos problemas en el medio. ¿Por qué? Pues por falta de planificación precisamente, porque usualmente somos muy efectivos en general todos para crear una idea, crear un punto climático en nuestra cabeza, poder generar más o menos un inicio así bastante padre y sabemos más o menos quizá que queremos lograr, ¿no? Al final de la historia. ¿Saben dónde viene el gran reto? En unir todo cohesivamente. ¿Saben dónde se une? En el segundo acto, que es prácticamente el 70% de la historia. Y es ahí donde la falta de planificación comienza a cobrarnos, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, el ser tan creativos, el ser tan ágiles en ese sentido, el poder, improvisar tanto, lleva a estos escritores a ser personas muy creativas, muy adaptables, que buscan soluciones muy imaginativas y por lo tanto tienen todo un set de ideas muchísimo más amplio muchas veces que un escritor puramente esquemático. Obviamente esto es generalizar, pero me pregunto en cuál de estos dos podríamos estar cayendo de repente, ¿no? Porque como vemos, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? No es simplemente hacer un test y saber en cuál estamos, sino el hecho de entender que tenemos que unificar ambas partes, ¿de acuerdo? Esta es una cuestión creativa que al mismo tiempo es una cuestión que tiene herramientas precisas y tiene herramientas muy bien esquematizadas. Por lo tanto, la unión idónea es tener orden, es tener un plan, tener una serie de documentos donde todo esté bien puesto, poder planificar las cosas lo más posible para tener precisión y buen análisis de nuestra obra para poderla mejorar, pero al mismo tiempo entender que necesitamos de repente dejarnos llevar, necesitamos crear ideas locas, necesitamos improvisar, necesitamos adaptarnos y que el hecho de utilizar todas estas estructuras no significa que quede fuera el reto creativo, porque créeme, ese reto está ahí siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la reflexión que les quería dar. ¿Cuál de los dos escritores eres? Escríbelo en los comentarios y todos tenemos que intentar y desear llegar a ese punto medio que es ser un escritor completo. ¿Cómo? Pues siendo creativos y teniendo una buena planificación. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.